mañana, acabando esta clase, ahorita voy a abrir la asignación de la práctica para que la vayan subiendo. Una vez que la hayan, ya esté arriba, porque obviamente pues la voy a cerrar a las 5 de la tarde de la práctica del día de mañana, y a las 3 de la tarde que nos veamos, yo creo que vamos a avanzarle con, bueno, depende cómo vayamos hoy en los temas. Y el día jueves hacemos dos actividades dentro de clase. Con eso terminaríamos el segundo ordinario. Profe, entonces para mañana sería la práctica 5, la del cuadernillo. La 6. Ah, ok, la 6. La del motorcito. ¿Y el motor hay que armarlo? Sí, ¿verdad? Sí, así como la espirita, los postes, ya sea de clip, seguro, la pila y el imán para que empiece a girar. Y entonces le tomas video, y ese cachito de video donde ya se ve que gire es el que vas a subir. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Qué tan grandes deben de ser los imanes? Pues del tamaño que gustes, no importa. La pila sí importa, o el eliminador que sea de 12 volts, para que con el eliminador incluso le das hasta más fuerza electromotriz y le ayudas a que al momento de torsión para que gire más rápido la bobina. Con la pila también, pero luego deben tener una pila más nueva, o que haga bien contacto los bordes de la pila, los polos, con los postes o los seguritos donde va a estar sujetada la bobina. Y a buscarle, porque a algunos les cuesta trabajo, pero lo logran. Es lo importante, que se logra. Bueno, entonces sus videos, por favor, los encienden, los que faltan, los que van entrando. Nos vamos con otro tema que se llama Ley de Ohm del magnetismo, que se aplica a los circuitos de corriente alterna, porque ustedes ya conocieron la ley de Ohm aplicada a la corriente continua, a la corriente directa, porque la diferencia pues es la fuente, ¿verdad? La fuente teníamos en física 3 una batería, y entre más celdas teníamos, dijimos que es más potente la fuente. Ahora la fuente es una fuente de corriente alterna. Y pues obviamente los voltajes en corriente alterna son más elevados. Muy bien. Ahí nos dice que por lo general estos circuitos de corriente alterna tienen tres elementos fundamentales. Ustedes ya conocen dos: resistencias y capacitores. El tercero ya lo conocieron en este semestre, que es una bobina. A la bobina también se le llama inductancia. Y la inductancia la vamos a reconocer con la variable, la letra L, así como la resistencia con la R y la capacitancia con la C. Y por lo tanto así se llaman los circuitos: RLC: resistencia, inductancia y capacitancia. Bueno, vamos a ver el comportamiento de estos elementos fundamentales dentro de un, dentro de un circuito, donde ese circuito de corriente alterna vamos a ver en un osciloscopio cómo es la onda sinusoidal de un circuito puramente resistivo, de un circuito capacitivo
y de un circuito inductivo. Entonces, en un circuito de corriente alterna, vamos también a hacer lo mismo que con el de corriente directa o continua. Vamos a utilizar como base fundamental la ley de Ohm. Nada más que en los circuitos RLC la corriente se llama corriente eficaz. Esto derivado a una resistencia que se llama impedancia, que vamos a ver más adelantito. Bien, aquí vemos esta gráfica. Para los que no tienen cuadernillo, vayan tomándole una captura de pantalla. Aquí, por ejemplo, tenemos una curva entre el voltaje y la corriente. El circuito que se muestra ahí es puramente resistivo. O sea que cuando la corriente alcanza su valor máximo positivo y su valor máximo negativo, al mismo tiempo el voltaje lo alcanza. A lo mejor tienen una diferencia de amplitud de onda, ¿sí? Por valor. Pero inician igual y terminan igual. Y eso quiere decir que la corriente y el voltaje están en fase. Y si están en fase, quiere decir que ni uno de los dos se adelanta. Ni uno de los dos se adelanta. Y ahí podemos tener la intensidad de corriente y en este vector el voltaje. Y vectorialmente así lo podemos representar de que van en fase. Pero cuando en los circuitos hay valores pequeños de inductancia y de capacitancia, se producen diferencias de fase entre la corriente y el voltaje. La ley de Ohm se va a seguir usando en su forma original, pero la vamos a adecuar a la necesidad que tenemos en el circuito eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, cuando el circuito es puramente inductivo, o sea que son puras bobinas, puros motores, puros transformadores, por decirlo así, el voltaje llega a su valor máximo positivo y en ese momento la corriente tiene un valor de cero, por lo que en este tipo de circuito podemos decir que el voltaje se está adelantando 90 grados con respecto a la corriente eléctrica. O sea,
Vectorialmente así lo representamos. El voltaje se adelanta 90 grados con relación a la corriente en un circuito inductivo. ¿Sale? Cuando en un circuito de corriente alterna, me faltó el inductivo, el capacitivo. Cuando en un circuito de corriente alterna, el efecto de la capacitancia se opone al de la inductancia, o sea que la corriente eléctrica llega a su valor máximo positivo y entonces el voltaje es cero. Quiere decir que ahí el voltaje ya se atrasó 90 grados con relación a la corriente, ¿sí? El circuito capacitivo, o la canción, es en un osciloscopio así se vería, y vectorialmente tendríamos ahí lo puse diferente, pero bueno, con las letras lo identificamos. El voltaje se atrasa 90 grados con relación a la intensidad de corriente. Vectorialmente así lo tendríamos en los tres tipos de circuitos. En este circuito sería resistivo, aquí inductivo y aquí capacitivo. Y las ondas sinusoidales son como la estamos presentando. Cuando está en cero, llega al valor máximo, lo mismo a cero, valor mínimo positivo, y se cumple el ciclo al mismo tiempo. Es un desfasamiento resistivo. Voltaje y corriente van en la misma secuencia. En un inductivo, vuelvo a repetir, la tensión se adelanta 90 grados con relación a la corriente, y en un capacitivo el voltaje se atrasa 90 grados a la corriente. ¿Sí queda claro el concepto de un osciloscopio, de un circuito RLC, cómo van a ser sus curvas? Porque las curvas, bueno, a lo mejor se las puedo pedir. Es difícil, pues bueno, no se las voy a pedir. Cuando estamos en presencial y ya les entrego el examen, sí les pido que me dibujen cualquiera de ellos. Bueno, ¿por qué decíamos que en un circuito inductivo y en un circuito capacitivo la ley de Ohm sufre una alteración con relación a sus variables? Porque existe una reactancia. ¿Cómo la definimos esa reactancia que la vamos a identificar en nuestra variable X mayúscula? La reactancia se define como la oposición al paso de la corriente alterna. Esa definición me hace recordar a la resistencia en física 3, en corriente continua, ¿verdad? O corriente directa. Nada más que aquí en la corriente alterna tenemos dos tipos de reactancia: la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Sí? ¿Por qué quiere decir esto? Si lo hablamos en un lenguaje no técnico como estamos hablando, podríamos decir la resistencia de una bobina
y la resistencia de un capacitor. Y van a decirme, pues, ¿cómo el capacitor va a tener resistencia? Pues no tiene una resistencia como tal, por eso se le llama reactancia capacitiva. Y sí tiene una ligera oposición al paso de la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si recordamos, los capacitores están formados por dos placas y las placas almacenan carga eléctrica. En medio está un dieléctrico. Pues esas placas tienen un material. Y en física 3 les dije que la resistencia de determinado material, oro, plata, bronce, cobre, todos ellos, tienen una resistividad. Y por eso ahora en un circuito de corriente alterna se le llama reactancia capacitiva. Lo mismo la reactancia inductiva. ¿Cómo? Bueno, pues dependiendo del número de vueltas, el área de la bobina, es como su resistencia se opone al paso de la corriente. Pero ya dentro de una corriente alterna, de un circuito de corriente alterna, se llama reactancia inductiva. La reactancia inductiva la vamos a reconocer como X subíndice L mayúscula. Y entonces, de acuerdo con la ley de Lenz, la acción del inductor es tal que se opone al cambio de la corriente que la está originando. Como cambia constantemente, entonces reduce el valor de la corriente en un circuito de corriente alterna. Por eso, a medida de que aumenta la inductancia, va a disminuir la corriente, igual que una resistencia. ¿Cómo vamos a determinar la magnitud de la reactancia inductiva? Bueno, sabemos que la inductancia la representamos con la letra L, porque ya se las mostré al principio de este tema. Y su unidad de medición es el Henry. Joseph Henry, que junto con Faraday y todos ellos intervinieron en todo este tipo de cuestionamiento de la inducción, con Lenz también, de la inducción electromagnética. Y por la frecuencia que acabamos de terminar de ver y que ya habíamos adelantado con física 3, la frecuencia de la corriente alterna. Entonces, matemáticamente ahí lo expresamos. XL, que es reactancia inductiva, es igual a 2pi por la frecuencia, por el valor inductivo de esa bobina, que se mide en Henry. Ahí lo tenemos. La reactancia inductiva se mide en ohms. Ahí lo tengo. Porque acabamos de decir que es la oposición al paso de la corriente en un circuito de corriente alterna. ¿Sale? La modificación que sufre la ley de Ohm es la siguiente. Cuando estamos en un circuito inductivo, donde tenemos un circuito RL, es un circuito de resistencias y bobinas, o inductancias, resistencias e inductancias. Entonces, ahí vamos a poder calcular dos tipos de corriente. La resistiva, que es la ley de Ohm, como la conocen en su forma original, y la corriente eficaz de la ley de Ohm, corrigiendo en vez de la resistencia, vamos a poner la reactancia inductiva. Y bueno, también se mide en amperes, ahí sí no cambia nada. La reactancia capacitiva, igual que la inductiva, va a ser con la letra X, como sabemos que es la reactancia, la oposición al paso de la corriente en un circuito de corriente alterna, y el subíndice C, que nos habla de la capacitancia. Entonces, ahí nos dice que si introducimos un capacitor en un circuito de corriente alterna, el capacitor se comporta como una resistencia aparente. Y como está alimentado de un voltaje alterno, se observa que a medida que la corriente aumente, el efecto resistivo del capacitor va a disminuir, pero a fin de cuentas tengo una oposición muy pequeña, pero va a haber oposición al paso de la corriente. Entonces, la oposición que presenta a la corriente alterna, debido a la capacitancia, es inversamente proporcional a la frecuencia y al valor capacitivo. ¿Cómo es inversamente proporcional? ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos así? La inversa de 2pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia en ese circuito.
Y recordemos que la capacitancia está en farad. Y así como la reactancia inductiva, la capacitiva se va a medir en ohms. Porque recordemos es una oposición. Y el cambio de la imagen de la ley de Ohm, como estoy hablando de una reactancia capacitiva, en vez de la R de resistencia vamos a poner XC de inductancia capacitiva. ¿Vale? Hasta ahí le llevamos con las fórmulas. Por lo tanto, en un circuito LC, por llamarlo así, vamos a tener una reactancia total. La reactancia total del circuito de corriente alterna, donde vamos a tener solamente bobinas y capacitores. Es la diferencia. Está ahogando. Es la diferencia de las reactancias. La reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y esa reactancia total, pues también va a ser en ohms. Cuando tenemos un circuito RLC ya contemplado con los tres elementos, que ya vimos así como tenemos el circuito ahí dibujado, se llama circuito resistencia inductiva capacitiva. Y sabemos que la oposición de ese circuito va a ser la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Pero ahí dice claramente que en un circuito de corriente alterna, donde se tengan esas tres variables conectadas en serie o en paralelo, tendremos una resistencia total que se denomina impedancia y que la vamos a simbolizar con la letra Z. La impedancia, por definición, es la oposición total al paso de la corriente eléctrica producido por los tres parámetros: reactancia, reactancia inductiva, resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. ¿Vale? Es ahí cuando vamos a tener una oposición al total del circuito, y eso es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama la oposición total de un circuito RLC? Se llama impedancia. ¿Y qué significa? La oposición total al paso de la corriente alterna derivado de tres parámetros: resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Los que no tienen cuadernillo, saquen un screenshot, y los que no tienen su cuadernillo, subrayenlo ahí. A lo mejor les toca, a lo mejor no, pero más vale. El voltaje total en un circuito serie de corriente continua, acordémonos que es la suma de las caídas de tensión en cada resistor. Y en un capacitor era igual. En un resistor, en un capacitivo en serie, se sumaban, y en un resistivo en serie eran las mismas. Pero en el paralelo es la misma caída de tensión. Son las mismas definiciones que dimos en física 3. Vamos a volver a repetir. El voltaje en un circuito serie capacitivo se sumaban, eran las mismas en serie, pero en paralelo se sumaban, y en resistencias era lo inverso. En paralelo son los mismos voltajes, pero en serie era la suma de cada voltaje en cada resistor. Entonces, en un circuito de corriente alterna sabemos que el voltaje y la corriente en un resistor van en fase. En una inductancia el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente, y en un capacitor el voltaje se atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Por lo que el voltaje eficaz total en un circuito serie o paralelo de corriente alterna es la relación entre los diferentes voltajes.
determinados por el ángulo de fase, que es la medida del grado en que se adelanta o se atrasa el voltaje con respecto a la corriente, donde lo vimos en forma vectorial aquí al lado. Por eso, como ya hablamos de un ángulo, podemos pedir prestado a Pitágoras su teorema y acoplarlo a nuestro gusto. Por eso el voltaje total de un circuito RLC sería la raíz del voltaje resistivo al cuadrado más el voltaje inductivo menos el voltaje capacitivo al cuadrado. Y el ángulo tangente del voltaje en un circuito RLC va a ser el voltaje inductivo menos el capacitivo entre el voltaje resistivo. Y por lo tanto la impedancia total la podremos obtener también derivado del teorema de Pitágoras. Ahí tenemos que la impedancia es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Esas dos que tenemos aquí se parecen a esto. Por lo tanto, también yo puedo poner en esta parte puedo poner esto. Y me da lo mismo, porque la reactancia total es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Obviamente al cuadrado. O sea, la impedancia la podemos manejar de esas dos formas. Y la corriente eficaz de un circuito RLC, con la ley de Ohm, pero ahora modificando. Sabemos que en un circuito RLC la resistencia o la oposición total derivado de esos tres parámetros se llama impedancia. Y la podemos sustituir aquí para encontrar la corriente eficaz de un circuito de corriente alterna. El ángulo derivado de esas resistencias sería la reactancia total entre la resistencia, o si quieren, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva entre resistencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo vamos a encontrar los parámetros de la corriente alterna? ¿Cómo está dada las resistencias en un circuito de corriente alterna? ¿Cómo se les llama? ¿Qué es la reactancia? ¿Qué es la impedancia? ¿Alguna duda? No, profesor. Bien, entonces vamos a realizar el primer problema sencillito. El primero dice, un generador de corriente alterna produce un voltaje de 110 volts a una frecuencia de 60 Hz. Estos datos son típicos de una corriente alterna. Sus bobinas tienen una inductancia de 0.3 Henry. Vamos a determinar el valor de la reactancia inductiva. ¿Y cuál es el valor de la corriente eficaz de ese inductor? Bueno, la reactancia inductiva habíamos dicho que es igual a 2 veces pi por F. ¿Cómo le llamamos en generadores a esto, muchachos? ¿O cómo le llamaban en física 1 a esto?
Ay, disculpen, no hay problemas ahí en la calle, pero bueno. A ver, ¿cómo se llama 2πf? Lo vimos en generadores. Se supone que lo vieron en física 1. Velocidad angular. Ahí está el tiro. Velocidad angular. Entonces, 2πf es la velocidad angular. Y multiplicado por la inductancia. Entonces, vamos a sustituir. ¿Que tengo que ir yo? Pero, pero estoy en clase. Pues que si me esperan 10 minutos. Bueno, ahí voy. Va que va. Gracias, disculpen muchachos. Bueno, entonces ahí no se puso la L. Sustituyendo 2 por pi por la frecuencia son 60 Hz o ciclos por segundo. Por el valor inductivo que es de 0.3 Henry. Ese valor, ¿cuánto les da? 103.09. 113.09. Y como es una reactancia inductiva, ¿en qué se mide? Ohms. Puedo poner el símbolo, pero no lo tengo, ¿verdad? Entonces, ahora, el problema 2. Ah, no, el inciso B. Vamos a calcular la corriente eficaz de ese inductor. La voy a tomar de aquí y nada más le cambio la impedancia por la reactancia inductiva. Si sustituimos, el voltaje es de 110 volts entre la reactancia inductiva que ya calculamos. Esa corriente Es 0.97, profesor, el resultado. es correcto, amperes. Ahora ustedes... Pues a mí me dio 0.88. No, a mí me dio 0.97, pero si lo dejamos... No, olvídalo, me faltó uno, no, olvídalo. Perdón, olvídalo. Va que va. Bueno, el 2, ejecútenselo y díganme, muchachos, ¿qué valor tiene? La reactancia capacitiva, acuérdense cómo sacar las inversas en la calculadora. X a la menos 1. Profe, entonces el resultado de eso se va a la -1. Y acuérdate, cuando le Es hacemos... 132.62. ¿Sí? Es correcto, 162. Acuérdense, para los que no recuerdan, los microfaradios hay que pasarlos a potencias de base 10. Y lo que nos dijo Peñalosa, 132.62 ohm. Y queda 0.82 amperes la corriente. Ok, entonces la corriente aquí en vez de sería con la reactancia capacitiva, serían 132
62. 62. Y 0.82 amperes. Muchachos, yo ahí lo dejo. Nos vemos mañana. Voy a poner la asignación. Ahorita regreso porque Profesor, una Sí, pregunta. profe. escucho. Lo de los motores y todo eso, ¿es para mañana? Sí, mañana me tienes que filmar el video y subirlo. Ah, ok, ok. Y tu conclusión. Ah, vale, vale, vale. Dale, vale. Que les Pues vaya gracias. bien, muchachos. Bye. Sí, profe, vaya, hasta luego. Nos vemos, profe.